Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me concedes de poder compartir tu bendita palabra referente al apoyo que tú permites se pueda brindar en el matrimonio, el esposo hacia la esposa hacia el esposo. Y todo esto bajo tu ayuda, tu dirección. Esperamos que tu Santo Espíritu tome mi vida y me capacite para exponer esa enseñanza, pero también las personas que puedan escucharla sean bendecidas. En esta hora de la mañana te lo pido, Padre, y te doy gracias por Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Bien, pues con la ayuda del Señor tenemos que considerar sobre todo, que es la voluntad de Dios que en el matrimonio haya ese apoyo, haya esa ayuda. Dice la Escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que el Señor, dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 2, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pero además, la Escritura nos muestra en otra parte, en este caso en la carta a los Efesios, algo también muy importante, en el capítulo 5, que es bueno que consideremos con la ayuda del Señor respecto a esa relación o cómo el Señor lo mira. Dice la Escritura aquí en Efesios capítulo 5, precisamente respecto a el matrimonio. El versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que en el plan de Dios está ese propósito de que sean ayuda. No solo se refiere a que el hombre reciba ayuda y la mujer no lo necesite. El esposo puede ayudar a la esposa para cumplir sus anhelos espirituales, su deseo de buscar a Dios, porque tanto el hombre como la mujer necesitan de Dios. Fuimos creados por Dios y Dios puso en nosotros ese anhelo. Mientras la persona no rinde su vida a Jesucristo, habrá un vacío y ese vacío no lo puede llenar nadie, aun cuando en el matrimonio haya una buena relación en la medida en que sea posible sin Cristo. Haya convivencia, haya plática, haya momentos especiales en el matrimonio, pero sin Cristo estará faltando algo allí. Ahora, no podemos llegar al matrimonio e inmediatamente o antes del matrimonio, en la etapa de preparación, en el noviazgo o ya propiamente en el matrimonio, sentarse en algún lugar adecuado y el esposo preguntarle a la esposa, mira, por favor, dame una lista de tus anhelos espirituales. Yo los voy a satisfacer, yo voy a suplirlos. O la esposa presentarle al esposo algo semejante, decirle, mira, ahora soy tu esposa y todo lo que tú necesites en el plano espiritual, cuenta conmigo. En ese momento de inicio del matrimonio, la relación está enfocada a identificarse, a conocerse. Y posiblemente sí se menciona en un momento dado alguna intención, algún propósito, algún anhelo en la vida espiritual. Pero esto, de hecho, va surgiendo, se va revelando, se va notando
salvo que en el caso de matrimonio de siervo de Dios, bueno, pues está definido, ¿verdad? Pero regularmente en las parejas esto también se necesita. Sin embargo, no creo que inmediatamente que la pareja ya vive como precisamente un matrimonio, se ocupen directamente de esas cosas, sino estas van surgiendo poco a poco. Y para ello quiero mencionarles algo que encontramos en el libro de Génesis. En este caso, con la ayuda del Señor, en el capítulo 7, libro de Génesis, capítulo 7, y allí nos habla de Noé y su familia. Vean ustedes que dice la Escritura. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de ti en esta generación. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y nos dice la Escritura que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. En este mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Y si nosotros leemos en el capítulo 8, algo más, dice en el primer versículo: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que andaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, disminuyeron las aguas, se cerraron las fuentes del abismo y la catarata de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y dice la Escritura que en su momento, pues Dios intervino de tal forma que en el versículo 5 del mismo capítulo 8, versículo 15, perdón, entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos contigo. En total 8 personas. Bien, y aprovechando que estamos en el libro de Génesis, bueno, quiero mencionar un poco, con la ayuda del Señor, en el capítulo 11. Génesis capítulo 11. En este caso se refiere, o voy a hacer mención, de una pareja también muy especial, y que nos habla de una vida, de una relación que Dios les permitió durante muchos años, y pasaron diferentes situaciones. Y dice Génesis 11:29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y ahora, para abreviar, pues nos vamos al capítulo 23, Génesis capítulo 23, y nos dice allí la Escritura de esta manera. Génesis capítulo 23. Dice la Escritura: fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Bien, quiero comentar un poco sobre estas dos historias. Las historias son muy amplias, como ustedes saben, pero podemos obtener algo de ellas. En el caso de Noé, su esposa y toda su familia, fíjense que muchos años Noé tardó para obedecer a Dios, para llevar a cabo el plan de Dios de elaborar el arca en plena sujeción a Dios, en plena obediencia. 120 años, dice en otra parte de la Escritura. Así que en medio de todo el rechazo, la oposición, la incredulidad, los riesgos, los peligros que había,
la esposa de Noé apoyó a su esposo en todo ese proyecto, soportando rechazos, desprecios, burlas, y ambos se embarcaron en un proyecto de vida, sin duda apoyándose en todos los sentidos, en el trabajo, en lo familiar, en lo espiritual, tanto que ambos trabajaron muy fuerte para elaborar el arca, que nos habla de salvación por la fe en Jesucristo, porque Jesucristo, el arca representaba al Señor Jesucristo, y nos habla también de sus hijos. Esa pareja, de alguna manera, también mantuvo a sus hijos ocupados en el servicio a Dios. Luego, en su momento, es algo tan emocionante, tan especial, que abordan el arca, donde ya había una enorme cantidad de animales. Y juntos están allí durante meses, hasta que finalmente Dios da la orden y salen del arca. Y la vida continúa. Pero si nosotros pensamos en esa aventura tan emocionante de Noé y su esposa, sus hijos, sus nueras, pues es algo muy especial. Cuántos momentos de temores, de dudas, de angustia, de preocupaciones tuvieron que compartir juntos en esa aventura tan especial. Yo creo que muchísimos, pero finalmente lograron el propósito: salvarse ellos, salvar su familia, obedecer a Dios, servir a Dios, dar testimonio. Y finalmente Dios permite que reanuden su vida, ya en un ambiente muy diferente. Mencioné un poco, porque también la historia es muy larga, acerca de Abraham y Sara. Ambos, como dice la Escritura, iniciaron un viaje donde Abraham obedecía a Dios, aunque no le conocía del todo. Y además tenía que ir a un lugar desconocido. Y tenía que arriesgarse para obedecerle al Señor, pero lo hizo con gusto. Y Sarai, su esposa, iba con él. Era una mujer estéril. Ustedes saben que en esa historia también se habla de confrontaciones, de algunas mentiras, de engaño, interviene otra mujer, tienen que esperar mucho tiempo. Cuando ellos ya eran grandes de edad, Abraham 100 años, su esposa 90 años, finalmente Dios les permitió ser padres. Así que hubo una serie de situaciones en la relación de esta pareja que nos da ejemplo. Ellos tuvieron que moverse del lugar donde vivían rumbo hacia la tierra prometida, pero no se establecieron allá inmediatamente. Incluso en su momento tuvieron que ir a Egipto y a otros lugares, exponiéndose, arriesgándose. Abraham dudó del cuidado de Dios, e incluso dijo que su esposa era su hermana, exponiendo a su esposa a que un hombre extraño la tomara. Y de hecho así fue, pero no le hizo ningún daño. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que hablar de anhelos espirituales no es solamente referirse a estar en el templo, estar en el culto, leer un poco la Biblia, sino es todo un proyecto de vida en el cual se tienen que involucrar ambos, el esposo, la esposa, independientemente del lugar donde vivan, de la edad que tengan, de cuántos hijos tengan, independientemente de la condición de la sociedad, de la situación económica, ese tipo de cosas. Pero quiero mencionar un poco más, con la ayuda de Dios, en este caso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos un matrimonio muy especial, que también nos deja mucha enseñanza, y que pues en este caso solo menciono de manera muy breve. ¿Sí? Hechos, en este momento leemos Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, con la ayuda del Señor, y nos dice allí, Hechos capítulo 18, dice la Escritura:
de esta manera. Versículo 1 en adelante. Y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dice en el versículo más adelantito, con la ayuda del Señor, nos habla de una labor muy especial que llevaron este matrimonio, esta pareja, Priscila y Aquila. Dice la Escritura en el versículo 24. Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y podemos abundar un poquito sobre esto mismo. Ahora en la carta a los Romanos, con la ayuda del Señor, capítulo 16, Romanos capítulo 16, y ahí nos amplía un poquito este asunto. Romanos 16:3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Bueno, aquí vemos otro matrimonio, otra pareja, donde se apoyan, trabajan, sirven al Señor. Ellos, en su momento, vemos el texto, Hechos capítulo 18, conocen a un varón judío llamado Apolos, muy fervoroso, muy entusiasta, muy animoso, que servía al Señor, pero desconocía mucho de las Escrituras, e incluso desconocía pues prácticamente del ministerio del Señor Jesucristo, porque era bautizado en el bautismo de Juan y se entiende que llamaba a la gente al arrepentimiento, pero le faltaba algo. Y Priscila y Aquila, estos siervos de Dios, lo reciben en casa, lo instruyen y le brindan todo el apoyo necesario para que Apolos pueda servir a Dios de una manera más efectiva. En Romanos 16, donde también leímos unos versículos, el apóstol Pablo reconoce la entrega, la devoción, el apoyo, el amor tan especial de aquella pareja que abre las puertas de su hogar para brindar hospitalidad, brindar compañerismo, brindar amor, brindar enseñanza a personas que necesitan, que van de una parte a otra, que están conociendo apenas de Cristo. Y el apóstol recuerda con mucho amor, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. En este caso el apóstol Pablo admite que este matrimonio de Aquila y Priscila son personas que aman entrañablemente a Jesucristo y se siente identificado con ellos. Ahora, el apóstol Pablo, como saben, era una persona de fe, llena de Espíritu Santo, una persona temerosa de Dios y con un discernimiento espiritual muy elevado. Así que cuando él está hablando de sus colaboradores en Cristo, él está mencionando que reconoce una relación, una conducta, una forma de vida de aquel matrimonio, y enfocándonos a ellos, pues es entenderse que ellos compartían los mismos intereses, tenían las mismas metas,
Ellos hacían lo posible para juntos honrar a Cristo Jesús, apoyar a la obra de Dios, en este caso al apóstol Pablo, y servir a los demás. Cuando en el matrimonio, en la medida en que sea posible, porque ellos no nos dice la Escritura que eran apóstoles o profetas o algo así, pero sí personas llenas del temor de Dios, personas que amaban entrañablemente al Señor, a los hermanos, a la iglesia. Entonces, en cualquier matrimonio donde las dos personas, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, tienen en común su amor a Jesucristo, esto les va a ayudar a superar sus diferencias y apoyarse para alcanzar sus metas espirituales, honrar y servir al Señor. Quiero finalmente mencionarles un poco, en este caso, sobre otra pareja muy especial, otro matrimonio muy especial que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer en el versículo 5. San Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bueno, quiero resumir o hablar de manera muy breve sobre esta pareja, aunque es mucho lo que encontramos. Usted desea ir a fondo un poquito más sobre esta historia. Bueno, aquí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, todo el capítulo nos menciona partes muy interesantes acerca de esta pareja y de otras más que se relacionaron justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Y en todas estas personas, como Zacarías, Elizabeth, su hijo Juan el Bautista, María, la madre del Señor, vemos a otras personas más, todas ellas se manifiesta el Espíritu de Dios. Pero en este caso, insisto, sobre Zacarías y Elizabeth, personas grandes de edad, amaban a Dios, servían a Dios, no tenían hijos, pero eso no les impedía mantenerse en el servicio de Dios, en comunión con Dios, porque en muchos casos, cuando hay alguna diferencia en una situación, las personas se sienten limitadas en su propósito de servir a Dios y encuentran razones para no orar, para no leer la Biblia, para no servir a Dios. Pero entiendo que este matrimonio tan especial, a través de los años, pasaron diferentes situaciones, diferentes experiencias, diferentes momentos. Por ejemplo, había un anhelo en Zacarías de ser padre, pero ¿eso le llevaba a atacar, a culpar a su esposa? Yo creo que no. Ella se sentía también despreciada, señalada, por cuanto ya era una anciana para esta fecha que nos muestra la Biblia y no había tenido hijos. Yo entiendo que batallaba con eso, pero había algo más que el amor al esposo o que el deseo de tener hijos. Había también algo más de parte de él. No solamente reclamarle o pedirle, exigirle que diera un hijo, sino la amaba, amaba al Señor y amaba a su esposa. Y esto los llevó a mantenerse fieles al Señor. Y miren que Dios es grande, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, y lo recompensó dándoles la bendición de ser padres de un hijo muy especial. Independientemente de, en el caso de ustedes, hermanas, hermanos, cuántos hijos tengan, en qué lugar vivan, qué edad tengan, lo importante es que estén conscientes de eso, de que ambos necesitan de Dios, conocer las Escrituras, orar, servirle. Probablemente alguno pueda hacerlo de una manera, otro de otra. A veces podrán estar juntos en la casa de oración, involucrarse en un proyecto.
la escritura en 1 Corintios 7 incluso nos habla de algún propósito que se tiene que considerar cuando la pareja desea buscar al Señor. Sí, fíjense, dice la escritura 1 Corintios 7, 5. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, una pareja cristiana debe llegar al grado de renunciar a ciertos momentos muy especiales en la intimidad propio de la pareja por amor al Señor, sin tener que atacarse, culparse o agredirse verbalmente o de otra manera uno al otro, sino por amor al Señor, para que ambos se ocupen de buscar a Dios y después retomar todas las expresiones de amor que son propias en el matrimonio. Bien, así que hermano y hermana, yo quiero, después de esta breve consideración, animarle, invitarle. Usted se ha animado, se ha arriesgado a esta aventura muy especial, muy bonita del matrimonio, formar una familia. Pero, hermano, su esposa es un ser humano con sus limitaciones, con sus imperfecciones, pero ella necesita a Dios. Ella necesita gozarse, servir, honrar, servir al Señor, aprender de Dios. Hermana, su esposo es una persona que también necesita del Señor, a pesar de sus limitaciones, sus imperfecciones, sus fallas, sus errores, su carácter, esto, lo que usted puede decir. Él anhela de Dios, él necesita de Dios. ¿Qué le parece, hermano, hermana, si oramos al Señor y que Dios dirija a cada matrimonio, a cada pareja, para buscarle y los anhelos espirituales de uno y de otro sean suplidos? ¿Por qué no? A los pies de Cristo. Oramos. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te damos gracias por permitirnos considerar estas historias de manera muy escueta, muy breve, pero aprendemos y nos anima a continuar. Aquellos que estamos casados, aquellos que tenemos esposa, damos gracias por esa bendición, pero también te ruego, permitas que cada hermana que tiene su esposo agradezca esta bendición y estemos conscientes unos y otros de las necesidades de nuestro cónyuge y estemos dispuestos a apoyarles en aquello que esté a nuestro alcance, en aquello que sea posible, en aquellas necesidades o anhelos espirituales que se vayan presentando de acuerdo a ciertas experiencias o situaciones que se van dando durante los años en esa pareja, en ese matrimonio. Señor, interven. Señor, dirígenos. Tu Espíritu nos ayude para estar alertas, estar atentos, para ser sensibles, ser dóciles a la dirección de tu Espíritu. Y cuando se presente una necesidad o cuando notemos que algo se requiere la atención, pues dejemos en tus manos nuestras vidas y seamos dirigidos por tu Espíritu para apoyar. Y así como estas parejas vemos que son reconocidos, que son recompensados, que llegan a feliz término en sus vidas, así también las nuestras para gloria tuya, de mano de nuestro cónyuge. Esperamos así lo hagas. Ahora nos dejamos en tus manos benditas. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.